Buenas tardes. Muy bien. Podemos comenzar con hepatitis expositores. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Podemos comenzar. Bueno, nosotros somos del grupo amarillo y vamos a estar hablándole sobre los virus que causan la hepatitis. Los integrantes del grupo son Alejandro Díaz, Dayana Figueredo, Ailén Marín, Daniela Mendoza, Montserrat Rivarola y quien les habla, Samantha Peralta. Bueno, dando inicio entonces con los virus de la hepatitis, estos son virus de un grupo heterogéneo y estas no se encuentran emparentados entre sí, o sea que ellos no forman parte de una misma familia o de un mismo género, pero tienen algo en común que ellos poseen, o sea, un órgano diana. Ellos afectan, todos estos virus afectan al mismo órgano que sería el hígado. Estos virus, pese a que afectan al mismo órgano, ellos tienen una gran diferencia, por ejemplo, en la estructura, en el mecanismo de replicación, en el método de transmisión, en su evolución e incluso ya en las secuelas que deja esta enfermedad. Y el virus de la hepatitis infecta y lesiona el hígado y estos van a causar sintomatologías clásicas de ictericia, secreción de enzimas hepáticas. Y este virus específico en cada trastorno se puede distinguir gracias a su evolución, a la naturaleza y a la serología del cuadro. Y hay algo importante, que este virus se disemina con gran rapidez porque los individuos que se encuentran infectados son infecciosos ya con anterioridad a que ellos tengan una sintomatología. Y existen 5 tipos de virus de la hepatitis. Tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B o hepatitis sérica, el virus de la hepatitis C o post-transfuncional, el D o hepatitis delta y el virus de la hepatitis E o transmisión entérica. Vamos a empezar entonces hablando del virus de la hepatitis A. Buenas tardes. El virus de la hepatitis A, también conocido como virus VHA, es un virus muy infeccioso. Pasa el siguiente. Tiene una estructura que es un picornavirus, tiene una cápside desnuda y icosaédrica. Eso significa que no tiene una envoltura, por lo tanto es muy resistente. Icosaédrica significa que está bien delimitado también y es bastante pequeño y solo mide 27 nanómetros. Tiene un ARN monocatenario. Pasa el siguiente, por favor. En la replicación de este virus, como es un virus, se replica dentro de las células. Y como es un virus que afecta a todo lo que sería el hígado, se replica dentro de las células del hígado, como los hepatocitos, las células de Kupffer y también algunos linfocitos T. No es citosólico debido a que, citolítico, perdón, no es citolítico debido a que al salir de la célula en cual infecta este virus, no produce la lisis de la célula, sino que sale por medio de una exocitosis. Pasa el siguiente. Por favor. La patogenia de este virus es bastante importante porque este virus se transmite en fecal oral. Entonces ingresa mediante la boca, va a la bucofaringe y puede llegar al intestino. Del intestino pasa a lo que sería pasa a lo que sería la sangre y ahí llega al hígado. En el hígado, este virus infecta todo lo que sería de las células que vimos anteriormente, que son las hepatocitos, las células Kupffer, y ahí sale mediante la bilis, llega de nuevo al intestino y
sale mediante las heces. Entonces las heces son muy infecciosas en este caso. Y debido a que el virus es muy resistente también, resiste a medios externos. Y como es la vía de transmisión fecal oral, pasa el siguiente. Podemos ver en su epidemiología. Monse, entonces nos acordamos del grupo que vimos la clase anterior, de los picornavirus, pertenecientes a las familias de los enterovirus, que entra por la boca y sale con la materia fecal, así como era también el virus de la poliomielitis. ¿No? Entonces, para que alguien se infecte con esto, se tiene que contaminar a través de tomar agua contaminada, que suelen ocurrir generalmente en los desastres, por ejemplo, en terremotos, por ejemplo, en ciclones, en inundaciones. ¿Mm? Eso es muy importante saber. Por eso que la otra vez, aún perteneciendo a la familia que estábamos viendo, pasábamos hepatitis A para que estén juntos con todos los virus que se llaman virus de la hepatitis, aún no teniendo ningún parentesco entre ellos, como dijo la compañera, sino porque tiene un efecto común, que es el ataque primario al hígado. Hay muchos otros virus y bacterias que atacan al hígado, pero a esto se le llaman virus de la hepatitis porque, como dijo la compañera, el órgano diana, o sea, el virus ataca primariamente a la hepatitis. Después hace otras cosas, pero ataca primariamente al hígado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué estamos dando acá en este grupo y no en el grupo anterior? Siendo que es muy parecido a los del grupo anterior, los picornavirus. Seguimos. Y es un virus bastante común, está en distribución mundial. Acá en la imagen podemos observar cómo hay muchos países que están afectados y tiene una muy alta prevalencia, lo que está en un lila más oscuro. El 40% de los casos agudos de la hepatitis se produce por la DHA, que es la hepatitis A, ¿verdad? Es muy frecuente en niños y adolescentes. Hay un descenso considerable en Paraguay desde el 2013 debido a que vamos a ver, ya existe una vacuna para este virus. Pasa el siguiente. También vamos a ver el periodo de incubación, Montserrat, que es muy... Sí, Montserrat, el descenso sí. en la prevalencia del virus de la hepatitis A no es la vacuna, aún habiendo vacuna, porque la vacuna se utiliza solamente para bloqueo y en casos de epidemia. No está dentro del país. Bajó sí la prevalencia, pero es por otro tema, por el agua potable. Hace 20, 30 años, muchísimas zonas del país no tenían agua potable. Entonces, lo que hizo bajar es el agua potable, no la vacuna. La vacuna no se usa casi como un medio preventivo. ¿Por qué? Porque dura muy poco, se necesitan muchas aplicaciones, enseguida pasa su efecto, no forman anticuerpos que resistan mucho tiempo, por eso no se usa. Es solamente para una dosis de ataque en caso de una epidemia. ¿Ok, Monse? Sí, doctor. Y el periodo de incubación es muy prolongado, es de 15 a 50 días, pero como es un virus muy infeccioso, porque antes que haya síntomas de la hepatitis, hay antes lo que es la fase infectante, ¿verdad? La fase infectante es del día 10 al día 14, antes de los síntomas. Pasando. Y su medio de transmisión, como dije, es fecal oral. Y este virus es muy resistente porque soporta detergentes, pH ácido
y hasta temperaturas de 60 grados. Leí también en el libro que decía que soporta hasta una temperatura de 56 grados Celsius por 30 minutos, en el cual es demasiado resistente, sobrevive meses en agua dulce y salada, en aguas residuales y puede contaminar, como el doctor dijo, el agua está contaminado, pero también contamina mariscos y los mariscos se concentran en el virus y son una fuente muy importante de la infección. Sí. El cuadro clínico que la hepatitis produce, el el síntoma estrella es la ictericia, que es el amarillento en la piel, en los ojos. Entonces, la mayoría de veces es asintomático. La incubación, como ya mencioné, dura de 15 a 50 días, tiene un inicio muy brusco de síntomas, pero lo que hace característico de esta enfermedad es la ictericia, porque si pueden observar en la imagen, en los otros síntomas, la falta de apetito, la fatiga, dolor en las articulaciones que se puede confundir con otros virus, pero lo primordial ahí que nosotros vamos a ver en todos los virus de la hepatitis es la ictericia en la afección del hígado. Eh, es menos del 1% de hepatitis fulminante, pero esta hepatitis fulminante es 80% mortal. Siguiente. El diagnóstico en nosotros es clínico debido a la ictericia. También el virus puede Espera un proceder. poquito, Montserrat. Sí, ¿Por qué hay ictericia, dijiste? por la afección del hígado. O, o cualquiera de las otras compañeras que hablan de las otras hepatitis y compañeros. ¿Por qué la piel se vuelve amarilla, especialmente la córnea también? Que es uno de los síntomas. Uno. Pero faltan 3 o 4 síntomas fundamentales, Montserrat. ¿Por qué la piel se vuelve amarilla? A ver, ¿quién sabe? Por la bilirrubina en la sangre. Ahí está. Esa es la causa. ¿Y por qué hay bilirrubina en la sangre? Porque el hígado se inflama, esto daña el hígado y entonces el hígado no puede eliminar la bilirrubina. Claro, normalmente hoy ustedes también forman bilirrubina, solo que esa bilirrubina, por los canalículos normales de los acinos hepáticos, van ¿hacia dónde? Hacia la vesícula, ¿eh? Hacia la vesícula. Y ahí se almacena y desde ahí es eliminado al duodeno. Segunda porción es el que le da el color a la materia fecal. Si le da el color a la materia fecal, cuando hay hepatitis, se tranca todos esos canalículos porque se inflaman las células hepáticas. Entonces, ¿qué pasa con la bilirrubina? Pasa a la sangre. Y si pasa a la sangre, se va a ir a todos los órganos. Uno de los órganos es la piel, pero se va a todos los órganos. Y no solamente eso. ¿Qué otra cosa hay aparte de la ictericia? Aparte de la coloración amarilla en la piel. Le estoy diciendo que se van a todos los órganos. Si yo le La orina dije, también más oscura. claro, si yo le dije que es el que da color a la materia fecal, ¿qué va a pasar con la materia fecal? Al no llegar bilirrubina al duodeno. Es ¿Qué más color claro. va a tener la materia fecal? Claro. Blanco. Blanco. Si alguien tuvo hepatitis, se va a dar una idea de eso. O sea, ya tenemos dos cosas importantes. Ictericia. Ahora estamos viendo que la materia fecal es de color claro, color blanco. Y eso se llama acolia. Y el riñón está filtrando esa sangre. Entonces se va a ir al riñón la bilirrubina. ¿Qué vamos a tener como resultado? Orina muy oscura. Orina muy, muy oscura, porque está filtrando la sangre y ahí va a pasar mucha bilirrubina a la
orina. Entonces, ¿qué color va a ser la orina? Oscuro, como Coca-Cola. ¿Alguien tuvo hepatitis por ahí? ¿Se acuerda de eso o no? Nadie tuvo hepatitis. Bueno, ya tenemos tres cosas. Coloración amarilla de la piel, coloración blanquecina de la materia fecal. ¿Y qué más vamos a tener en la orina? Aumento de color, como Coca-Cola o Guaraná. Eso se llama como coloración blanquecina de la materia fecal, era acolia, sin color. Y la orina va a ser coluria, aumento del color. Tres cosas entonces: ictericia, acolia, coluria. Y siempre vamos a tener fiebre. Es, entre todas, las más bonitas de la hepatitis. Si alguien quiere elegir la hepatitis y le dicen elegir, elijan A, porque la B, C, D, E son mucho peores. Pero Montserrat dijo de que 2% de esa hepatitis relativamente buena puede producir. ¿Qué tipo de hepatitis, Montserrat? Vos dijiste Fulminante. fulminante. Eso quiere decir que mata. 2%. De ese 2% que produce hepatitis fulminante, casi todos se mueren. Así que si este es el más bueno, imagínense lo que son más malos. Bueno, todo eso que dijimos con respecto a la bilirrubina, tenemos que agregarle fiebre, como dijimos, dolor de cuerpo y el famoso caigüe. Lo único que uno quiere es estar acostado. Se llama astenia y anorexia y no quiere comer nada. Yo sé que entre ustedes hay gente con hepatitis crónica que lo único que quiere es dormir nomás todo el día y no tienen hepatitis. Eso es lo que es raro. Bueno, seguimos, Monse. Sara dice que se ríe. Bueno, seguimos. También podemos, en la detección de IgM y también como el periodo es bastante prolongado de incubación, podemos observar IgG en la serología. Y también en un perfil hepático debido al ALT y a GPT y GOT, en que son pruebas en laboratoriales del perfil hepático. Estas son Sí. entonces enzimas hepáticas, todas aumentadas. Todas las enzimas están aumentadas. ¿Y por qué? Porque las enzimas normalmente se produce la misma cantidad, solo que con la bilis se van todos a la vesícula y se van toda la sangre. Pero en este caso está todo obstruido. Los conductos canaliculares del hígado, entonces pasa directo a la sangre. Entonces se contabiliza bastante más. Y aparte las enzimas también se producen por muerte de los hepatocitos. O sea, vamos a tener todas las enzimas aumentadas, especialmente la GPT y la GOT. Seguimos. Yo estoy insistiendo en la fisiopatología de la hepatitis A, porque eso se repite en las otras hepatitis. Y el siguiente. Em, la verdad que esta vacunación yo encontré en internet porque en el libro no estaba y creo que está un poco mal, o sea, está mal porque yo leí que era inmunidad por vida y como vos dijiste, da inmunidad, o sea, no sé cómo dijiste, pero todo el tiempo se tiene que vacunar porque no da una inmunidad prolongada. Claro. O sea, las inmunoglobulinas que produce no tienen larga vida. Vuelve a caer. Por eso no se utiliza prácticamente en ningún programa de país, porque solamente se utiliza como vacunación de bloqueo cuando hay una epidemia. Entonces, doctor, no es parte del programa regular de inmunización De del país. ninguna manera, sola está ahí, guardado. Como nosotros sabemos, hay épocas del año donde nosotros tenemos qué cosa con respecto al río: inundaciones. Y cuando hay inundaciones, el agua se mete
dentro del hábitat de la gente. Y la gente tiene sus baños, sus letrinas. Entonces el agua toma todas esas letrinas, la materia fecal se levanta, flota, se contamina todo el medio ambiente y si hay alguno con hepatitis, toda esa agua de la inundación que toma el hábitat de la gente va a tener estos virus. Entonces, en esos casos se hace la vacunación que se llama de bloqueo. ¿Qué enfermedades están haciendo ahora vacunación de bloqueo? Sarampión. Sarampión. Que cuando nosotros vimos que el primer día de virus que yo les hablé de sarampión, teníamos entre 1 a 3 casos. Ahora hay 46 casos de sarampión. De aquel lugar primario que era ahí en San Pedro, Santa Rosa de la Guaral, hoy ya están en 3 departamentos y ahí en esos lugares se hace la vacunación. En ese caso es una vacunación doble, de bloqueo para tratar de impedir que los niños no vacunados se infecten, pero en el caso de la vacuna antisarampionosa sí sirve de vacuna. Sí sirve de vacuna. De hecho que los más susceptibles van a ser los no vacunados. Ahí la vacuna cumple una doble función, porque la vacuna es muy buena y aparte de eso da anticuerpos que sirven para toda la vida. Pero ahora ya hay muchos casos de sarampión. Esperemos que pare ahí. Seguimos. Eso es toda mi parte, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo y mi compañera le vamos a estar hablando acerca de lo que es el virus de la hepatitis B, o también llamada como hepatitis sérica, como la enfermedad. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el virus de la hepatitis B es el principal representante de los hepatnavirus de la familia Hepatnaviridae. Es un virus que va a tener como material genético ADN, pero yéndonos más a su estructura, cuando es justamente en su forma de virión, que es la partícula infectante, que es como justamente va a ingresar al organismo de los huéspedes, ¿verdad? Tiene lo que sería una envoltura, tiene lo que sería justamente su cápside y dentro del material genético que como mencionamos es un ADN, pero es particular porque antes de que entre al hepatocito, este ADN es una cadena circular de ADN que es parcialmente bicatenario. En el núcleo de los hepatocitos recién se va a completar su formación. Como mencionamos, o sea, el virión, como sería la partícula infectante, recibe el nombre de partícula DANE y esta presenta envoltura. Pero acá es muy confuso porque, o sea, es claro en realidad porque a pesar de tener envoltura, el virus de la hepatitis B resiste bastante a condiciones adversas como el calor, como la desecación, como el frío e inclusive tratamientos con éter, lo que dificulta bastante lo que sería entonces su eliminación y facilita también su transmisión de persona a persona. Hay que saber que este tipo de virus tiene un número bastante limitado de posibles reservorios, siendo principal enfoque lo que serían los seres humanos. El siguiente, por favor. Ahora, ¿qué antígenos va a presentar lo que sería el virus de la hepatitis B? Va a presentar lo que sería en forma de partícula infectiva, porque después esto va a desarmarse por completo al infectar a las células. Va a presentar lo que sería, cuando está en el exterior, presentar lo que sería los antígenos superficiales, que son los de la envoltura, que reciben el nombre de antígeno de la hepatitis B superficial o antígeno australiano de DANE. Está lo que será el antígeno de la Todas hepatitis esas B. letras quieren decir, Alejandro, vos sabés, pero para tus compañeros, la H hepatitis, la B hepatitis B, ¿eh? La S superficie y la AG antígeno. O sea, lo que quiere decir eso es antígeno de superficie de la hepatitis B. También se le llamaba antes antígenos australianos. ¿Eh? Pero para que se vayan acordando entonces qué querían decir esas siglas. Si no, uno lee rápido y no entiende lo que lee. Bueno, lo otro de abajo la misma cosa. Antígeno del core, el corazón, el centro de la hepatitis B. Se llama antígeno central.
a diferencia del antígeno de superficie. Bueno, seguimos, te dejo a vos, pero era interesante que los compañeros se acuerden. Así como cuando en el examen le preguntan qué es un ARN o un ADN, en el nombre ya está. ¿Qué es? ¿Verdad, Alejandro? Así, así mismo, bro. ¿Está en el nombre o no? Y Argeles. ¿Eh? ¿Qué pasó, profe? ¿Está en el nombre del virus si es ARN o ADN? Eh, acá no, pero, o sea, es un virus ADN, pero acá no dice. Volvé atrás, Ponle por atrás, Dani. volvé atrás. Uno más atrás, tu presentación. Dani, por favor. El que está manejando, de favor mío. Avísenle. Me quiero ir uno atrás. Dani, la diapo, por favor. ¡Eva! Se fue muy lejos. Soy internet, ese bro, profe. De internet. Se fue muy lejos. Mi internet está, no sé, está fallando. A ver. La otra vez le enseñé una mnemotecnia para fijarse si en el nombre estaba eso. Atrás, uno atrás. Ahí dice Ah, familia hepatnavirus. hepatnavirus, Hepatnavirus. HEP hepatitis, y al lado dice ADN. ¿Ves? Ahí ya está. Si es que ahí en el examen se pregunta eso y tienen escrito y se olvidan de ver el nombre del virus. Ahí está. Hepatnavirus, HEP hepatitis, ADN y después habilidades. Hepatnaviridades. Ahí está. Es un DNA virus. Bueno, muy bien. Seguimos. Ahí, vamos a hacer Dani. Bueno, andamos atrás, atrás, todo bien. Uno, por favor. Ahora, sobre estos antígenos que le mencionamos, estábamos justamente en el antígeno central, que era el que formaba las proteínas de la cápside, y estaba también un tercer tipo de antígeno, que es el antígeno de la hepatitis B tipo E. Lo característico es que estos tres antígenos no se ven al mismo tiempo, ni en los mismos lugares. El superficial, que es parte de la envoltura, se va a ver en la sangre desde el inicio de la infección, y vamos a ver en su replicación por qué es eso. El antígeno central no se va a ver en la sangre, pero sí se va a ver justamente en el citoplasma de los hepatocitos. Y el antígeno tipo E se va a ver en la sangre, pero ya va a indicar justamente una fase de replicación. Ahí el siguiente, Dani. Entonces, una vez explicado eso, vamos a lo que sería justamente la replicación, ya de una manera más simple porque tiene muchas cosas bastante específicas. En primer lugar, el virus de la hepatitis B se adhiere por sus glicoproteínas, que eran justamente la envoltura, era a lo que sería la célula, a los hepatocitos. Alejandro, vos ya tenés ahí el virus entrando en acción con el hepatocito. Pero contame cómo llegó al hepatocito el virus. Ah, ¿Cómo entró en tu cuerpo? sí, sí, a diferencia del virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B no se transmite de vía fecal oral. Es muy diferente, sino que a su nombre, como su nombre lo indica, que es hepatitis sérica, se transmite a través de los líquidos corporales y una de las principales vías es por la sangre. Se puede transmitir por la sangre, por la saliva, por el semen inclusive y por las secreciones vaginales. Y luego justamente su transmisión estaré explicando quiénes son los más susceptibles y tal. Entonces, una vez que se transmite por la sangre, se transmite justamente la sangre, ponerle que sería a través de instrumentales quirúrgicos contaminados, inyectables, agujas. Ahí de esa manera el virus, en su forma infectante, ingresa a la sangre del huésped. Pero ¿quiénes son los más susceptibles a que se infecten por esta hepatitis? Se le llama luego hepatitis Sí. de los... Justamente los más susceptibles son el personal médico, los No tanto, internados. no tanto, si no el- ya habíamos estado todo con hepatitis, no. después, Apenas el 0,000000001% del personal médico. y hace bastante, el libro hace bastante énfasis No en lo que tengas son, miedo, no tengas miedo, no te vas a infectar.
Y en la persona que dice que la persona que se hace piercing, tatuajes, usuarios de drogas y Ahí está. orientales. Usuario de droga y promiscuo tienen la misma vía de infección que el VIH. No podemos comparar el volumen o la potencia de transmisión en el trabajador de salud que en los adictos. Se llama luego en España la hepatitis de los drogadictos, ¿eh? Los adictos a drogas son los que más se infectan y, por supuesto, por vía sexual. Ahí ya no, antes se decía que eran los que tenían muchas relaciones con muchas parejas, hoy ya no se dice más así. Hoy simplemente se dice vía sexual. Es tan susceptible el que tiene una sola relación con una sola pareja que el que tiene 10 parejas. La misma cosa, porque ese uno no sabemos si no está infectado. Estamos, vía sexual y compartir agujas. Y, por ejemplo, en España, ya te digo, se dice la hepatitis de los drogadictos. Ni hablemos de la cárcel. Bueno, seguimos. Así mismo, doctor. Entonces, principalmente son los más susceptibles y el virus de la hepatitis B ingresa, como le habíamos descrito recientemente, a lo que sería a la sangre, ¿verdad? Entonces llega a los hepatocitos y ahí se adhiere por sus glicoproteínas de su envoltura, a lo que serían a unos ciertos receptores específicos. Una vez que se introduce en el interior de la célula, ahí lo que pasa es que queda fuera la envoltura. Eso hace que, por esa razón, es que el antígeno de superficie es detectable desde el inicio de la infección. El genoma, el material genético ingresó en forma de ADN parcialmente bicatenario, pero cuando este se traslada desde el citosol hasta el núcleo de los hepatocitos, es ahí donde se va a completar su desarrollo y se va a formar una molécula de ADN completamente bicatenario en los hepatocitos. Y va a quedar fuera lo que sería justamente la cápside, por eso el antígeno es detectable en el citoplasma de los hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula de esa manera? Que fue, de cierta forma, esclavizada por el ADN del virus de la hepatitis B. Va a empezar a transcribir ARN mensajero, que es de ese gen del virus. De tal manera que se van a sintetizar principalmente tres ARN mensajeros. Uno corto, uno medio y uno largo. Ese corto y el medio se van a usar para sintetizar las proteínas de la envoltura, de la cápside del virus, y el largo se va a utilizar para formar lo que sería el nuevo genoma del virus de la hepatitis B. De tal manera que por unas enzimas específicas se van a formar lo que serían los nuevos genomas de los nuevos viriones de hepatitis B, que se van a ir encapsulando, que se van a ir justamente envolviéndose en la nucleocápside, para luego envolverse por lo que sería la misma envoltura, y así es como se forman los nuevos viriones de hepatitis B, que van a salir de la célula por exocitosis sin destruir al hepatocito, por lo que ese mismo hepatocito puede sintetizar nuevos viriones sin ser destruido rápidamente. Ahí, Así siguiente. mismo, la hepatitis A no era citolítica, esta sí es citolítica. Ahí, siguiente. Bueno, entonces, eso sería todo el mecanismo de cómo se va replicando lo que sería el virus de la hepatitis B dentro de los hepatocitos. Ahora, este es un virus de distribución mundial y que el libro, por ejemplo, menciona que aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo, no sé qué tan cierto sea eso, profe, se encuentran ya como estado de portadores del virus de la hepatitis B, teniendo focos por todos lados del mundo. Ahora, este es un virus que puede provocar con una mayor frecuencia lo que sería justamente infecciones crónicas, por ejemplo, en personas que se infectaron con el virus durante la etapa de lactancia. Asimismo, también cuando produce los daños en el hígado es capaz de producir enfermedades hepáticas graves e inclusive es un factor importante para los carcinomas hepatocelulares. Por eso también se dice que es un virus de cierta manera oncogénico. Ahora, Así como mismo, mencioné, entonces, muy poco porcentaje de hepatitis A producía fulminante. Si no producía fulminante, se curaba en un mes, 3 meses aproximadamente. En este caso, no. La hepatitis B es fundamental para la hepatitis crónica. Gran parte de los que tienen hepatitis B pueden hacer hepatitis crónica. Uno. Y dos, puede producir cáncer de hígado. O sea que, como les dije hoy, el más mansito es la hepatitis A.
La hepatitis B, no. Y existe un puente de coinfección y si encontramos hepatitis B, también tenemos que pedir VIH. Hay un puente conectivo entre VIH y hepatitis B. Casi siempre no. Algunas veces coinciden esa coinfección. Entonces, y como habíamos mencionado, es un virus que se transmite, que no se transmite por mecanismo fecal oral, sino que se transmite a través de los líquidos corporales, como mencionamos hace un rato. Y estas son las tres principales formas, incluyendo lo que sería la vía oral, de transmitir lo que sería este virus. En la vía parenteral tiene justamente riesgo, como he mencionado, las personas que tienen contacto, ¿verdad? De manera indirecta con los líquidos de otros pacientes, por ejemplo, en los hospitales, los pacientes, los internados, ¿verdad? Pero principalmente haciendo énfasis en los usuarios de drogas, en los usuarios de drogas parenterales, que justamente se aplican agujas que están con mucha seguridad contaminadas con un montón de microorganismos. Por vía sexual es muy fácil la transmisión a través del semen, si el portador es hombre, o a través de las secreciones vaginales si es una portadora. Y también por vía perinatal se puede llegar a transmitir lo que sería el recién nacido cuando pasa, por ejemplo, a tener contacto con la sangre de la madre e inclusive con sus secreciones vaginales. Y el libro, por ejemplo, dice que no, no sé, profe, que vos decís, sí, dice que no se sabe si se puede transmitir por vía transplacentaria. Generalmente no. Se transmite en el momento del parto porque hay contacto de sangre materna con el bebé. Entonces, dice que la principal forma, o sea, los principales factores que justamente pueden llegar a disminuir un poco lo que sería la aparición de estas enfermedades sería con la utilización de objetos cortopunzantes descartables para no volver a tener el riesgo de tener contacto con secreciones de otra persona y también mediante la directa esterilización de los instrumentales quirúrgicos y también agujas. Ya, eso es por mi parte, profe, gracias. Buenas tardes, doctor y los compañeros. Yo le voy a estar hablando sobre el cuadro, el clínico que causa el virus. Bueno, acá como podemos ver, el periodo de incubación es mucho más largo, o sea, es bastante largo que el otro que ya vimos, que es de 50 a 180 días. Las formas clínicas que se pueden dar, como mencionó la compañera, puede ser el agudo también, que son que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas, pero si se da, se puede dar en forma. Y la mayoría de estas personas que tienen el agudo se suelen curar, suelen tener la fase de convalescencia y suelen recuperarse. Luego está la más grave, como dijiste, doctor, que es la fulminante, que su mortalidad es muy alta, pero que se presenta en el 1 al 2% de los casos. Y, y luego está el que causa el cáncer, que es muy característico de la hepatitis B, que causa cáncer, o también B, que puede causar cirrosis. Puede causar cirrosis y el fulminante puede causar una necrosis masiva del hígado. ¿Está bien eso, doctor, que puede causar una necrosis, el fulminante? Así mismo. O sea, primero, no da síntomas. Eso no da síntomas tan claros como la hepatitis A. Hepatitis B uno puede tener y no enterarse hasta que se hace un análisis después de mucho tiempo y ni sabe cómo se contagió. Especialmente los que tienen muchas parejas sexuales, no saben cómo se contagió. Ahora, ¿cómo evoluciona eso? Y al ser una hepatitis crónica, permanentemente se está muriendo la célula. Y donde estaba la célula se forma fibrosis. Esa fibrosis hace que el hígado se convierta en un pedazo de piedra. Eso es la cirrosis hepática. Y muchas veces en vez de hacer eso, se adelanta. Mata muchas células, pero le cambia a la célula hepática su ADN. De tal forma que aparece el cáncer de hígado. Tenemos todas las formas clínicas que dijiste. Primero,
prácticamente no produce sintomatología. Segundo, puede producir cirrosis a través de la muerte celular y la fibrosis. En vez de esa célula, donde había la célula, se produce fibrosis. Y por último, también puede cambiar y pasar a una célula cancerosa que se convierte en el hepatocito. Entonces vamos a tener el cáncer de hígado, que es muy, muy violento. Así mismo, doctor. Sí. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico se puede usar la parte que es la clínica o también se pueden usar las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas voy a explicar mejor con la siguiente diapo. Si puedes pasar, Dani, por favor. Bueno, primeramente va a aparecer el antígeno de Ailén, espera un superficie. poquito. Ailén, ¿Sí? contale a tus compañeros que eso que estás presentando vos ahora, esa es la Biblia de la hepatitis. De ahí, de ese cuadro, pueden salir 20 preguntas o 30. O sea que esa es la Biblia, es el don de fe de la hepatitis. No van a dejar de ser médicos sin que vean un caso de hepatitis. Y esto hay que saber. Sí o sí hay que saber. Ustedes tienen ahí, sí o sí, prácticamente la respuesta a una o dos preguntas que sí o sí van a salir de hepatitis, ya sea en este parcial o en el final. O sea que este cuadrito tiene que estar en la cabeza. Muy bien, Aileen, porque generalmente no suelen traer porque es muy complicado y les reto. Así que vos te salvaste del reto. Bueno, el primer marcador que aparece es el antígeno de la superficie, el que vos mencionaste, que puede indicar infección en la persona, pero luego se forma el anticuerpo que puede indicar que el paciente se encuentra curado o vacunado. Luego está el antígeno Eso es E. importante, eso es importante. No sea que interpreten mal. Por eso es importante ese cuadrito. Si vos, Ailén, te vas y te presentas a hacerte un análisis de sangre y te dice anticuerpos, anticuerpos, antígeno australiano o anticuerpo de superficie positivo, no vaya a creer que tenés hepatitis B. Puede haber sido porque te vacunaste. ¿Ok? Y la gente y los médicos se confunden. Y viene llorando la persona, tengo hepatitis B, tengo hepatitis B. ¿Eh? La mala interpretación del resultado, así como yo le hablé cuando dimos sífilis, también hay que tener en cuenta. Bueno, seguimos. Sí, porque justamente su vacuna se hace del antígeno de la superficie, que es este. Y el anticuerpo que forma es del mismo. Dicho sea de paso, pregúntale a tus compañeros si todos están vacunados contra la hepatitis B. Pregúntale nomás a ver qué te contestan. Y creo que algunos sí, doctor, se vacunaron porque para la morgue ese nos dijo que teníamos que llevar la tarjeta con la ¿Qué? hepatitis B. ¡Qué suerte! Le dicen para que se vacunen hepatitis B y le dicen para que se vacunen contra el tétano para entrar a la morgue. Esa es una excelente mentira y le facilito. No puede haber bacteria en la morgue si está todo lleno de formol el cadáver. Tampoco puede haber hepatitis B. Pero es la mejor forma de que ustedes se vacunen obligadamente. Bueno, muy bien. Vamos a esperar que todos tus compañeros tengan vacuna. Porque este mata igual que el VIH-Sida. Pero al SIDA nomás se le tiene miedo. Y a hepatitis B no. ¿Y cuál es la diferencia? Que este tiene vacuna. Este tiene vacuna. Lo que estamos hablando. Cirrosis, cáncer. Este tiene vacuna. Y el VIH no tiene. Pero la gente espera nomás vacuna para el VIH. ¿Y la vacuna para hepatitis B? Bueno, tomo tus palabras como ciertas y confío que la mayoría de tus compañeros estén vacunados. Sí, doctor. Bueno, seguimos. El antígeno E indica que el virus se replica, que se está diseminando, se replica y que el paciente es muy contagioso. Luego, cuando genera el anticuerpo, indica que el paciente, o sea, que disminuyó su replicación viral del paciente que tenía el antígeno E. Y el antígeno C no se encuentra en sangre, se encuentra
en hepatocitos su antígeno, pero el anticuerpo sí se encuentra en sangre y si aparece la inmunoglobulina M, indica que el paciente o sea, que tuvo o sea, o sea, que se Está con un infectó cuadro recientemente. activo. Cuando hay Pero sí, IgM, está con y un cuadro IgG es activo. que fue pasado, o sea, que tuvo un cuadro pasado. Si aparece IgG en el diagnóstico. Entonces repetimos, IgM, cuadro IgM, activo. Hay pues sí, virus y hay anticuerpos. Cuando sale IgG, ya ocurrió la infección, ya pasó la fase aguda y va a caer este paciente entre lo que hacen cirrosis, lo que hacen cáncer. así mismo, doctor. Y siguiente. Bueno, y la vacuna, yo vi que está hecha del antígeno de la superficie, así como yo mencioné, se genera el anticuerpo y el antígeno, o sea, que la vacuna se hace de una proteína del virus que no tiene capacidad de causar la enfermedad. La vacuna se aplica el monovalente, que es cuando el bebé nace, y luego el hexavalente, que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses, que aparte de que protege contra el virus, también protege contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la Haemophilus influenza. Siguiente. Y ahí marqué el cuadro de vacunación que te Ahora expliqué. bien, retrocede uno otra vez. Si uno de tus compañeros te pregunta, vos que estudiaste hepatitis B, yo me quiero vacunar, ¿cuántas dosis me tengo que hacer? Como ahora. Claro. Uno de tus Y compañeros te dos dice, dosis. Dos ¿eh? dosis. Dos dosis. No está prendido mi cámara, pero mi dedo hace colita de perro yaguaruguay. No veo tu dedo, doctor. ¿Cómo es mi dedo que hace yaguaruguay colita de perro? No, ¿No? no. Hace con tu dedo, no. No sé, doctor. Exactamente. Colita de perro yaguaruguay. No. Son 3 dosis y más uno, igual que ese que está ahí abajo, 2, 4, 6, 18 meses. Pero en el caso del adulto es el día cero, es el día que se pone, después se pone a los 30 días, después a los 60 días y después a los 120 días, para cubrir totalmente. Cuando vos me dijiste, sí, todos mis compañeros, cuando íbamos a entrar a la morgue nos pidieron, está muy bien que le hagan tener miedo y que les pida. Ahora, el problema es, ¿cuántas dosis se pusieron? Porque una dosis no es suficiente, 2 dosis no es suficiente, 3 dosis es suficiente y muchas veces se hace una cuarta dosis de refuerzo. O sea, todos los que dijeron, me puse la vacuna para la hepatitis B, la pregunta siguiente es, ¿cuántas dosis? Muy bien. Por ejemplo, 2 dosis nomás se nos dijo, profe. A Uno y nosotros después nos dijo dos dosis nomás. Bueno, son 3. Seguimos. Porro. Esa fue toda mi parte, doctor. Gracias. Y no se ponen con todas esas otras cosas, ¿eh? Solo nomás, monovalente. Ese es cuando nace, ¿verdad? El monovalente es cuando nace y después está el hexavalente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis C. Este virus se identificó en 1989 por el aislamiento de un ARN vírico de un chimpancé que fue infectado. Antiguamente formaba parte de un grupo de virus denominado no A, no B, justamente porque no encajaba con los tipos clásicos de virus A y B. Pero después se descubrió que este virus no A, no B en realidad era un tipo de virus independiente, el causante de la hepatitis C, que se dio a conocer justamente porque era la principal causa de hepatitis post-transfusional. Este virus pertenece a la Daniela, familia. Daniela, vamos a insistir para que quede bien grabado. ¿Eh? Son dos
3 y 4 dosis. 1 y 2 no dan una cobertura del 100%. A partir del 3, sí. Para que no quede alguien pegado, me hice una dosis, ya tengo. O me hice 2 dosis, ya tengo. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la vacuna es tremendamente importante. Nosotros tenemos aproximadamente 3% de la población con tu hepatitis, Daniela, hepatitis C, y también con hepatitis B. Y eso tenemos que reducir a 0. Si es de buenísima cobertura la vacuna. Entonces, aquel que se puso solamente para entrar a la morgue está bien, se asustó esa vez, pero tiene que completar, ¿no? Si pasaron 3, 4 años, ya tienen que comenzar de 0 sus 3 dosis. Bueno, así que hacerle acordar con mensajito a Elena a todos tus compañeros. Profe, ¿y si es meses nomás? Tipo, Eso 3 iba a meses. preguntar. ¿Cómo? Tipo, si pasó 3 meses, igual vamos a continuar nomás con las dosis que faltan. Sí. Tiene un periodo de vida útil fuera del régimen exclusivo de los tiempos. Así que mientras vos te pongas 3 y no haya pasado 1 o 2 años, la pausa entre dosis y dosis todavía está bien. Te puede continuar. ¿Entendiste, Samantha? Sí, doctor. Seguimos. El virus de la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae, específicamente al género Hepacivirus. Es un virus pequeño, mide entre 30 a 60 nanómetros, posee un genoma ARN de sentido positivo y cuenta con una envoltura. Es decir, que no es muy resistente. No sobrevive mucho tiempo cuando está fuera del cuerpo. En cuanto a su reservorio, este virus afecta solamente a humanos y chimpancés, que fue donde se identificó luego. Bueno, en cuanto a la transmisión, este virus se transmite principalmente por contacto con sangre infectada. Puede ser por vía parenteral, mediante inyecciones, por transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos, aunque esto ha disminuido significativamente porque hoy en día ya se realizan varios controles a la sangre antes de ser transfundida. También puede ser transplacentaria y por transmisión sexual. Y el libro menciona justamente que los adictos a las drogas y los receptores de tatuajes son los que corren mayor riesgo de infección. En cuanto a la epidemiología, el artículo más reciente que encontré... Daniela, y para todos, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es más peligroso? ¿El que se hace un tatuaje donde hay tinta, donde hay productos químicos, o el odontólogo que directo de la boca de un paciente mete instrumental en la boca de otro paciente? ¿Cuál te parece que es más peligroso? No sé, el del tatuaje, creo. Para todos, El del odontólogo. toda la vida, pero yo en ningún lado escucho que se dice eso. Y ustedes tienen que saber, ustedes tienen que saber eso. Hay muchas sustancias químicas que son tremendamente letales para los virus cuando se hacen tatuajes. Yo no digo que no sea un método de infección. Sin embargo, afirmo que el odontólogo que no esteriliza sus instrumentales, por ejemplo, a la tarde, de las 3 de la tarde comienza a atender un odontólogo hasta las 8 de la noche. Entran 10 pacientes. ¿Será que tienen 10 equipos completos para meter en la boca de su paciente? ¿O será que utilizan 2 o 3 veces los instrumentales? Entonces, cuando yo me voy al odontólogo, me fijo bien si es que mi odontólogo usa guante, si usa tapaboca, si se protege los ojos, porque de acuerdo a esa conducta, probablemente también tenga su conducta de esterilizar instrumentales. Y no es que hay que poner nomás en una vasija de alcohol o en una vasija de lavandina y de ahí ya sale estéril. No es tanto así. Entonces, cuando hablamos de transmisión parenteral, no nos olvidemos de ese detalle.
los odontólogos. De hecho, que se hacen muchísimas clases y muchísimas capacitaciones, y yo creo que la mayoría de los odontólogos de nuestro país son suficientemente responsables. Seguimos, Daniela. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en lo que corresponde a Paraguay, el artículo más reciente que pude encontrar era del año 2024, en el que se detectaron 800 casos de hepatitis B y C. La mayoría de los casos diagnosticados fueron de hepatitis B, con 852 casos, y 14 casos de hepatitis C. Pero también es necesario tener en cuenta que es más. ¿Qué pasó? ¿Todos se fueron o no? No, ¿O doctor, yo creo Daniela que es nomás? internet nomás, el de ella nomás, creo que se fue. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño, vamos a abstraernos de lo que dijo ella mientras se recupera, y más o menos tenemos las mismas cifras. Nosotros hicimos en el mismo Pronacida un estudio donde más o menos 3% de la población tenía VIC. Entonces le tengo más miedo que al tatuaje le tengo, y al piercing le tengo más miedo al odontólogo que no sea responsable. Pero más miedo todavía le tengo a los laboratorios que tienen que hacer las pruebas para transfusión de sangre, y muchos laboratorios no hacen hepatitis B y C. Porque es caro, porque es lejos el lugar, porque no duran mucho los reactivos, por un montón de cosas, o porque son caros. Y resulta que te están transfundiendo sangre con hepatitis C, que es lo que no suelen hacer tanto en todos los lugares, sí o sí, los análisis. Entonces, de eso es lo que hay que tener miedo, de la parte de infección más posible, porque los libros te hablan de todas las posibilidades, pero hay diferencia entre una transfusión y un piercing. Hay mucha diferencia. Después, vamos a continuar con hepatitis Y D. profe, ahora mi compañera ya va a poner otra vez. Perdón, el internet. Bueno, en cuanto a la patogenia, este virus afecta al hígado y se las ingenia, ¿verdad?, para poder evadir nuestras defensas. Primeramente se adhiere a los hepatocitos, se queda. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, siguiente, Monse, por favor. Más, más uno. Bueno, en cuanto a la patogenia del virus de la hepatitis C, este se adhiere primeramente a los hepatocitos, se queda pegado a ellas, evitando que la célula muera. También causa una supresión de la inmunidad celular, es decir, este va a bloquear la acción de los linfocitos T, que son justamente los encargados de destruir a las células infectadas. Y de esta manera impiden que el cuerpo elimine la infección, haciendo que esta infección se quede durante más tiempo. También estimula la producción de citoquinas, que van a causar una inflamación continua, haciendo que el hígado se dañe poco a poco. Ahí, de esta manera, ellos causan una inflamación crónica en el hígado. Siguiente.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, el virus de la hepatitis C produce principalmente infecciones crónicas y se estima que el 80% de los portadores del virus de la hepatitis C no poseen síntomas, es decir, que son portadores asintomáticos. Justamente, ya que este virus no suele dar síntomas, entonces el verdadero problema es el daño crónico que este produce a largo plazo. Este virus provoca 3 tipos de enfermedades, que es la hepatitis aguda con curación y recuperación en el 15% de los casos, la hepatitis aguda con progresión a una cirrosis de inicio rápido y la infección crónica persistente con posible progresión a una fase más tardía de la vida. Esto ocurre en el 70% de los casos. Entonces, lo más frecuente en este tipo de infección es asintomática al principio de la enfermedad y puede progresar a una insuficiencia hepática, a una cirrosis o un carcinoma hepatocelular. Y también hay que tener en cuenta que el tiempo para desarrollar estas complicaciones suele ser extenso. Puede durar desde 10 a 15 años hasta 30, por ejemplo. También la forma aguda, la hepatitis aguda, es muy similar a la que era producida por la hepatitis A y la hepatitis B, que fueron lo que ya vimos. Pero en este caso la reacción inflamatoria es menos intensa y los síntomas suelen ser más leves. Y si aparecen síntomas suelen ser inespecíficos, como por ejemplo cansancio, malestar, astenia, dolor abdominal leve, náuseas. Y el síntoma predominante es la fatiga crónica. Entonces, una persona generalmente no se da cuenta que es portador del virus de la hepatitis C hasta que ya está desarrollando la fase crónica. Muy Siguiente. bien. Para el diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos antivirus de la hepatitis C, anti-VHC, o en la detección del ARN genómico. Se utiliza ELISA. Este se utiliza principalmente para el cribado de la sangre de los donantes. También el Western Blot, principalmente este es utilizado en inmunocomprometidos, generalmente con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también se puede utilizar PCR. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos, en este caso, no siempre son detectables. Siguiente. Bueno, el virus de la hepatitis C no tiene vacuna. Entonces, su prevención principalmente consiste en, por ejemplo, cribados para el virus de la hepatitis C, para una donación de sangre o de órganos, en la esterilización de los instrumentales quirúrgicos, también en la utilización de insumos para inyección que sean descartables, para evitar la transmisión sexual en la práctica de relaciones sexuales seguras y para evitar la transmisión del madre al hijo mediante los controles serológicos prenatales. Siguiente. Y eso es todo en cuanto a hepatitis C. Bueno, Buenas tardes. Perdón, no, pero no sé, ya no agregaron nada más. un poquitito más fuerte, Diana. Ah, no, que te iba a preguntar más si no querías agregar nada más. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Yo voy a estar hablando a continuación acerca del virus de la hepatitis D. Este es un virus bastante único y peculiar porque es un virus que necesita sí o sí de una infección presente por el virus de la hepatitis B. Este es un virus perteneciente al género Delta virus y no presenta una familia específica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su estructura, este es un virus considerado un virus, un parásito vírico, un viroide o un virus defectuoso. ¿Por qué? Porque necesita, como ya mencioné, sí o sí, del antígeno a superficie del virus de la hepatitis B para poder empaquetarse. Es un virus muy pequeño, presenta ARN circular monocatenario de 35 a 37 nanómetros aproximadamente y presenta en su superficie el antígeno de virus delta recubierto a su vez por el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.
necesita sí o sí de este antígeno para poder reproducirse y crear sus proteínas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, este virus es muy frecuente en niños y adultos con infecciones, o sea, se manifiesta en niños y adultos con infecciones ya subyacentes por el virus de la hepatitis B. Como mencioné, lo que hace es potenciar los síntomas del virus de la hepatitis B. Está presente en zonas endémicas como el sur de Italia, la cuenca amazónica, el África Occidental y también el Oriente Medio. Y también en América del Norte es muy endémico en drogadictos y también en Europa Occidental. Tiene una tasa de mortalidad en pacientes ya en etapa crónica del virus de la hepatitis B de un 2 al 20%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sus formas de contagio, se contagia o se transmite de la misma forma o de las mismas vías que el virus de la hepatitis B, por la sangre o también fluidos corporales, ¿verdad? Vía parenteral, inyección de drogas y transfusión de sangre, también transmisión por transmisión sexual, es considerada una enfermedad de transmisión sexual también, y de forma vertical o transplacentaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como mencioné, lo que hace este virus es básicamente potenciar los síntomas que ya presenta el virus de la hepatitis B. Presenta una alta tasa de posibilidades de infección crónica hepática de un 70-80%. También aumenta la probabilidad de hepatitis fulminante, como ya estaba mencionando el doctor, de un 2 al 20%. Es muy fatal y justamente cursa con lo que sería encefalopatía hepática o alteraciones en la función cerebral, ictericia amplia y también necrosis hepática masiva. Es muy fatal. Siguiente. Bueno, el virus de la hepatitis B se manifiesta de dos formas. Se puede transmitir, o sea, se puede infectar a una persona mediante coinfección o una superinfección. Coinfección sería cuando la persona se infecta tanto del virus de la hepatitis B como del virus de la hepatitis D al mismo tiempo, o sea, una coinfección. Y superinfección sería cuando una persona que ya presenta la infección de la hepatitis B contrae o se infecta por el virus de la hepatitis D, ¿verdad? Y justamente esta superinfección es mucho más fatal o mucho más grave que lo que sería la coinfección, ¿verdad? Y ahí la imagen, por ejemplo, muestra que en el caso de una coinfección no hay muchas probabilidades en comparación con la superinfección de hepatitis fulminante y la etapa crónica en el caso de la coinfección no es tampoco tan frecuente como en el caso de una superinfección. Ya hay 80% de probabilidades, como mencioné también anteriormente, de que la persona presente una etapa crónica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, corresponde a ELISA, radioinmunoanálisis o PCR, ¿verdad? Mediante los cuales en una infección aguda inicial vamos a encontrar el antígeno delta y en una infección previa presente los anticuerpos HD, que justamente indican lo que sería una exposición al virus presente o actual. En el caso de una coinfección del virus de la hepatitis B y de la D, vamos a encontrar el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Que indica lo que sería una infección aguda, anticuerpo en estado IgM, ¿verdad? Por el estadio, y anticuerpos HD que van a confirmar la coinfección de ambos virus. Y en el caso de una sobreinfección, vamos a encontrar el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpos también de este virus, pero ya en estado IgG, que ya presenta, que ya indica un estadio crónico, y también nuevamente anti-HD que confirma la sobreinfección. Siguiente, por favor. Muy bien, así mismo. Y por último, en cuanto a la prevención, se dice que la vacuna contra la hepatitis B ya previene la infección contra la hepatitis, contra el virus de la hepatitis D. También otro medio de prevención es que todas las personas que ya presentan hepatitis, el virus de la hepatitis B, o sea, la infección, tienen que evitar la exposición contra cualquier posible fuente de infección del virus Delta, ¿verdad? También utilizar, en cuanto a personas de salud, utilizar jeringas e insumos para inyección que sean todos descartables. También, como es una enfermedad de transmisión sexual, utilizar correctamente el preservativo o el uso de preservativo. Y en cuanto a las embarazadas, controles serológicos prenatales. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muy bien.
Bueno, ahora por último, continuamos con el virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E, ¿puedes pasar, Monse? Bueno, el virus de la hepatitis E posee un ARN monocatenario con una polaridad positiva, parte de la familia Epiviridae del género Epevirus. Esta no posee envoltura, al igual que el virus de la hepatitis A, y posee una cápside eicosaédrica. Bueno, y su principal vía de transmisión es de vía fecal oral y generalmente se da por medio del consumo de agua contaminada. Puedes pasar. Bueno, con respecto a su epidemiología, esta se presenta de forma epidémica en países que poseen una, ¿cómo se dice? Una condición sanitaria bastante desfavorable o deficiente. Mayormente se da en Asia, en el norte, en África y en México. Y en Estados Unidos también hubo un indicio de infección zoonótica, sería por medio de... Se encontraron algunos virus de tipo de hepatitis E en roedores, cerdos, en carneros y también en el ganado bovino. Siguiente. Puedes pasar, Monse. Bueno, creo que ese fue también su internet, o mi internet, no sé. Decinos nomás alguna característica que te recordás de Samantha de la hepatitis de este tipo y ya es suficiente. Bueno, realmente no hay mucho para decir sobre la hepatitis E. Clínicamente suele causar un cuadro similar al virus de la hepatitis A, o sea, produce una hepatitis aguda autolimitada, como mencioné, que es similar al virus de la hepatitis A, pero esta presenta una característica bastante particular que en mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, o sea, en el tercer trimestre, puede llegar a producir una forma más grave, fulminante y con una tasa de mortalidad bastante elevada, y esto se hace al 20%. Y en inmunodeprimidos esto puede causar también una hepatitis crónica, lo cual es menos frecuente, pero que es clínicamente relevante. Y su método Muy bien. diagnóstico está por detección de antígenos específicos y PCR. Y con respecto a su prevención, no existe eh, una vacuna disponible de uso generalizado para este tipo de virus, entonces nos quedan únicamente las medidas de saneamiento ambiental, el acceso a agua potable, las buenas prácticas de higiene personal. Yo, por ejemplo, estuve investigando y en Paraguay no se detectaron todavía el virus de la hepatitis E. En el 2022 hubo un brote de virus, pero no se pudo confirmar si era de la hepatitis E. Porque nosotros, por ejemplo, acá en Paraguay, como mencioné que esto se da por, la transmisión se da por vía fecal oral, y acá en Paraguay estuve viendo que aproximadamente el 2.5 millones de personas no tienen acceso a agua potable, Muy bien, muy cierto. y no tienen agua potable. Entonces yo dije, entonces en Paraguay tenemos una gran probabilidad de sufrir también este tipo de virus. Investigué y no hubo todavía casos acá en Paraguay. Muy Y bien. eso es todo. Bueno, pueden retirar su presentación, prender la cámara. Bueno, muy bien. ¿Qué les interesó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les interesó? ¿Qué no les interesó? ¿Qué aprendieron hoy? Sobre la hepatitis B, doctor.
¿Qué que te puede pareció? llevar a un estado, que puede llevar a un estado más crónico y dar cáncer de hígado. La B y la C, Pamela. La B y la C. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo quiero agregar algo, doctor. Sí, señor. Eh, Acá en Ciudad del Este, por lo menos, demasiado difícil es conseguir la vacuna de la hepatitis B. Yo, por ejemplo, me puse 2 dosis y bueno, después de eso me fui 6 veces al hospital y ninguna de esas veces no había vacuna. Está Y bien. la mayoría de los compañeros, yo sé que también así es. Bueno, Hay la vacuna pero, para la ¿cómo? que acá en Hernandarias hay la vacuna para la hepatitis. Bueno, pero lo que le estaba por decir, Benjamín, el que se quiere vacunar sos vos y tus compañeros, probablemente. Entonces, es bueno hacer un trabajo con tus compañeros y presentar una nota a la región. Y en la región solicitan y ellos solamente van a tener que ir a traer, así como te dijo Samantha que hay en otro lado. Pero si nadie se va, a lo mejor por eso nos están trayendo. Pero de que hay en el país, hay. Entonces, un buen trabajo para el centro de estudiantes, hacer una nota a la región y decir somos 60, somos 40, somos 100, somos 200 que queremos vacunar. Porque la vacuna está. ¿Y sabes lo que pasa, Benjamín? Si es que nos hacen ustedes eso, que dentro de un año tiramos 20, 30 mil dosis de vacuna a la basura. ¿Por qué? Porque nadie pidió, nadie trajo, nadie se calentó, nadie fue a buscar, nadie trabajó en sociedad. ¿Mm? Ustedes deberían de hacer, por ejemplo, un trabajo con todos los alumnos de medicina de la UNED, de FACISA. Mandan una nota a través del centro de estudiantes, no solamente solicitan la vacuna, solicitan que le vengan a poner ahí en la facultad. Porque ese es un trabajo del país. Simplemente ustedes tienen que pedir. O sea, es un trabajito, Benjamín, que se te puede dar a vos o a algún miembro del centro de estudiantes de tu curso o del centro de estudiantes directamente y hacen un trabajo de extensión. Te sirve para extensión. Y ellos van a anotar todo, quiénes son, como cualquier vacunación, y en el periodo que corresponda van a venir a colocarla a ustedes. Buena tu inquietud, mal la solución. Pero de que hay, Benjamín. No tenés por qué comprar. Hay también en la farmacia. ¿Qué más? Y acordate que, como dijo tu compañera, si vos te vacunas contra la hepatitis B, también te estás vacunando contra qué hepatitis. ¿Contra qué hepatitis? De, Ahí está. Muy bien, ¿qué más? Muy bien tu inquietud, Benjamín. Y ahí ya pudieran hacer usted una encuesta a ver quién tiene las dosis completas. Porque después es tarde. Medidas preventivas, sexo seguro, no hay. Sexo practicado con el uso correcto del preservativo, casi es una batalla perdida. Entonces, teniendo vacuna, es una locura infectarse con hepatitis B o C, perdón, B o D. Es una locura. ¿Qué más? 3 vacunas ya está prevenido, ¿verdad, doctor? ¿Cómo? 3 vacunas y ya está prevenido, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Yo tengo las 3, pero no fue de la misma forma, tipo, 5 días después que nací, me vacunaron, primera dosis. Después 1 mes y después 6 meses. Claro, pero eso es para los recién nacidos. Lo que yo hablé de las dosis es para los adultos.
día 0, día 30, día 180. Doctor, Sí. y yo, por ejemplo, antes de presentar mi tarjeta de vacunación en la morgue, yo ya tenía 2 dosis, pero tengo sola, entonces ya básicamente ya me valía según lo que nos pidieron, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo yo ya me puse esos dos. Entonces, básicamente no estoy protegida contra nada, ¿verdad? Tengo que volver a empezar todas las 3 dosis. Y tendríamos que irnos a lo que presentaron tus compañeras con Ujú. respecto a diagnóstico. Te vas a un médico de tu confianza, de ser posible infectólogo, le decís que te pida un análisis para buscar anticuerpos para la hepatitis B y ahí vas a saber si estás cubierta o si no estás cubierta. Si buscas solamente anticuerpos y da positivo, quiere decir que está bien cubierta. Ahora, Sí, si encontramos antígenos, ese es otro tema. Por supuesto, yo no quiero que se encuentre antígeno en nadie, pero no. ustedes saben que yo hace más de 40 años que hago consultorio, 35, 40 años, y lamentablemente todos los años, en las 4 o 5 facultades que enseño, todos los años, desgraciadamente, me aparece aunque sea un estudiante con VIH. Si hablamos de VIH, estamos hablando de hepatitis B porque es la misma puerta de entrada. Puede o no tener el virus, pero es la misma puerta de entrada. Eso a mí no me va a pasar, no existe en medicina. El guardapolvo no nos protege de absolutamente ninguna enfermedad. Solo el guardapolvo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te gustó, qué no te gustó, Sara? La verdad que me pareció muy interesante. Yo, por ejemplo, no conocía eh, los demás tipos de hepatitis, ¿verdad? Solo tenía en mente hepatitis B, porque es la más común, por decirlo así, no conocía las demás. Ujú. Ustedes están en el consultorio, vamos a suponer que saltamos 2 años y están en el consultorio haciendo su práctica y viene un señor o un joven y le dice a usted, doctora, estoy con fiebre hace 4 o 5 días. No es muy alta la fiebre, pero es fiebre. Estoy completamente con dolor de hueso, cangue, tuve náuseas, tuve vómito. Y ustedes piensan en dengue y piensan en hepatitis, pero le miran bien el ojo y le miran bien la palma de la mano y la piel y encuentran todo amarillo. ¿Qué otra cosa le pedirían para acercarse más al diagnóstico? Ahí en el consultorio, ahí mismo. No le van a pedir a lo mejor análisis porque no hay laboratorio. ¿Qué le pedirían para acercarse más todavía al diagnóstico? ¿Y qué color son sus heces y su orina? Exactamente. Le dan un frasco o le dicen, anda a buscar un frasco, andate al baño, orina y vení acá. Y ahí ya van a encontrar coluria. Van a encontrar la orina de color muy oscuro, de guaraná subido hacia Coca-Cola. Che, yo digo guaraná, ¿existe que todavía el guaraná? Sí, sí existe, ¿Existe? ¿verdad? Como Sí, gaseosa. Bueno, está bien. Entonces conocen. Bueno, ¿qué más? Camila, Roda, ¿qué más? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y lo mismo, tipo que los síntomas se ven en la hepatitis A y en la hepatitis B no, y que la hepatitis B es más grave y que si tengo que elegir qué hepatitis tener, elegir la A. Bueno, muy bien. Elegí la A. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podéis ir en paz. Vayan estudiando, chicos. Vayan estudiando. Bueno, chao, chao. No, Chao, gracias. Chao, doctor. doctor, gracias. Gracias.
Bueno, Chao, doctor. Chao, doctor, gracias. chao, chao.